Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. Mi nombre es Yanela y me acompañan en esta edición Lourdes y María como co-hosts en este podcast. Mujeres en Derecho es un club donde mujeres apasionadas por el derecho nos reunimos a hablar de temas de actualidad en el mundo jurídico, a intercambiar experiencias y a hacer networking. En este episodio vamos a hablar sobre los niños en los procesos de familia. Para eso nos acompaña Noelia Lombardo. Te damos la bienvenida, Noelia. Es un placer tenerte por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Un placer también estar acá. Bueno, les contamos que Noelia es abogada por la Universidad de La Matanza, también es técnica superior en investigaciones periciales, desarrolladora web y periodista deportiva. Hay un montón de cosas. Hola, Noelia. Súper activa. La verdad que es un placer tenerte por acá y como bien dijo María, hoy vamos a hablar de los niños en los procesos de familia. Por eso queremos preguntarte, ¿cuál es el rol que tiene el niño? ¿Cuáles son sus derechos en los procesos de familia? A ver, no tanto el rol, sino más bien su derecho más importante, que siempre uno lo menciona y hasta queda como tribalizado, es el interés superior del niño, sino qué quiere ese niño, o niña o adolescente en el proceso en el que está sometido, judicializado, la mayoría de las veces por sus padres. No vamos a entrar por ahí en un caso particular de un niño que está judicializado por la justicia, por un servicio local de promoción de la niñez, sino en la general, cuando sus padres, sus progenitores, por una cuestión, sea alimentaria, sea régimen de cuidado, sea un viaje al exterior, no se ponen de acuerdo y comienza la judicialización de ese niño, niña o adolescente. Entonces, no es tanto su rol, sino su derecho, el más importante, a ser oído, ser escuchado, ser tenido en cuenta, pero de verdad. Súper interesante lo que nos contás, porque es cierto, muchas veces nos olvidamos de ese niño que también forma parte del proceso, en definitiva, ¿no? Y que todo ese proceso muchas veces gira en torno a ese niño. Entonces, ¿cómo no vamos a prestarle atención o cómo no vamos a pensar en él, ¿no? Entonces, en este ámbito también te quiero preguntar, ¿cuál es el rol que tiene el abogado, digamos? No solo con respecto a ese niño, sino también con respecto a la familia en general. ¿Cómo debe manejarse un abogado dentro de estos procesos? ¿O cómo crees vos que debe hacerlo, no? A ver, el cómo se manejan, el cómo debe y cómo creo son tres cosas distintas. Es como una frase que yo suelo usar en mi red social, que es esta: mi verdad, tu verdad, y está la verdad, ¿sí? Entonces, los abogados particulares, los patrocinantes, cada uno defendemos la verdad de nuestro cliente, que no siempre es la verdad del hecho, es la verdad que nos cuentan según cómo ellos la perciben, sea por la problemática familiar, sea por el contexto sociocultural de esa persona, su nivel de educación, sea por sus egos, porque acá muchas veces hay un juego de egos entre los progenitores. Entonces, los abogados patrocinantes tenemos que defender la verdad de nuestro cliente, que no necesariamente es la verdad de la situación y de ese niño, niña, adolescente. Y después tenemos, gracias a Dios, la incorporación de la figura del abogado del niño, que es el que más vela por la verdad real del caso, que es la que tanto, no es atrae la palabra, tanto ocupa, digamos, y preocupa al niño que es parte, sobre todo cuando los niños ya no son tan niños y ya son más preadolescentes, adolescentes, que pueden tomar dimensión de la problemática que hay. O sea, un niño rehén de padres conflictivos de mi mamá no me deja ver a mi papá, o mi papá no me viene a ver, o mi papá no le pasa cuota alimentaria a mi mamá, o mi mamá le está haciendo un juicio a mi papá, y ese niño todo lo percibe y todo lo ve. Entonces, el rol de nosotros como abogados de parte es no olvidar que hay un niño en el medio, porque es muy fácil escribir, se tenga en cuenta el interés superior del niño en un escrito, en una demanda, es ese latillo como en las cartas documento, ¿no? Niego por falacia improcedente y maliciosa, y uno lo pone porque hay que ponerlo,
pero no hay que olvidarnos que el interés superior del niño realmente existe. Ese niño tiene un deseo, un interés, una voluntad. Acorde a su edad, sí, no es lo mismo un niño de 3 años judicializado que un adolescente de 12. El rol del abogado del niño es el más importante cuando es designado. A mí al menos me resulta súper práctica y funcional su designación, porque es la única persona que de verdad termina escuchando al niño, dejando los egos de lado. Mismo el Poder Judicial muchas veces está desbordado y ni siquiera es el propio juez, lo sabemos, quien lee la causa. Y también tiene su sesgo personal de si la parte A o la parte B le cayó bien, si la parte A es más problemática que la parte B, si la parte B tiene más ganas de conciliar en el proceso que la parte A. Todo eso influye también al judicial, ¿no? Entonces es una situación compleja. Eso es lo que debería ser es esto, es no olvidarnos que hay un niño de por medio y que estamos afectando sus derechos. Y los derechos que le afectamos afectan su desarrollo diario, en su día a día, en su vida, en su psiquis, afecta mucho su psicología. Y de eso se olvida un poco el profesional litigante, porque el litigante quiere ganar la verdad de su cliente. Muy interesante lo que nos decís, cómo hacer que el interés superior del niño no sea solamente una máxima, sino una realidad, un principio operativo. Eh, Te quería preguntar, ¿qué sucede cuando el niño queda en conflicto entre sus padres? ¿Quién lo ayuda? ¿Qué herramientas le podemos dar a esos niños para que en el proceso tengan participación y puedan entender también lo que está sucediendo? Sabemos que los niños cada vez tienen más autonomía y el Código Civil y Comercial también les dio mayor autonomía, les reconoció mayor madurez. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué sucede cuando el niño queda entre el conflicto con sus padres? Cuando el niño queda en el conflicto entre sus padres, el niño es rehén, es sumamente problemático, es un gran problema que un niño quede de rehén, ¿no? A ver, yo te voy a tratar de separar sin irme por las ramas. Como abogada patrocinante, cuando las madres dicen no voy a dejar que mi expareja se lleve al niño, yo siempre digo, ¿no? Más allá del derecho del niño a tener el contacto con la otra pareja, un poco pensá en vos, también tenés derecho como mamá, papá, a poder estar 48, 24 horas sin tu hijo, porque cuando uno se separa, pasa a ser padre 24/7, no es lo mismo que tener las tareas compartidas con el otro progenitor. Eh, Tenemos la figura que ya teníamos del asesor de menores, ¿sí? Quien es el que termina dando el ok a todo lo que uno de los dos abogados peticiona, pero este niño sigue siendo rehén del tire de afloje de tu papá no te quiere ver, tu mamá no me deja verte, tu papá no te paga la cuota alimentaria, yo no tengo para pagarte la cuota alimentaria que me pide tu mamá se va a gastar la plata en el shopping y no te da la plata a vos, me manda al nene con las zapatillas todas rotas cuando hace 10 días le pasé la cuota alimentaria y le pasé plata para que compre las zapatillas. El nene es rehén y todo eso lo ve. Entonces, como digo, es súper importante pedir como letrado que se designe un abogado del niño que no está influenciado por ninguna de las dos partes, porque vuelvo, cada letrado está influenciado por la verdad de su cliente, que no es la verdad del hecho, que es una verdad sesgada, que es quien escucha a este niño, quien evalúa lo que este niño quiere. Por ejemplo, me quiero ir de viaje, no te podés no quiero que te vayas de viaje porque tengo miedo que te vayas al exterior con tu mamá o tu papá. Y el niño se quiere ir de vacaciones a Brasil una semana, se quiere ir a conocer Disney, no sé, se quiere ir a ver a su equipo de fútbol a Chile-Paraguay, o sea, te estoy poniendo ejemplos, ¿no? Bizarros y burdos que se aplican en la realidad. El chico se quiere ir de vacaciones a las cataratas lado brasilero. Y un padre o la madre dicen, no firmo porque tengo miedo de que me lo secuestres. A ver, si un padre quiere secuestrar al niño, lo pasa por Clorinda, que hay pasos fronterizos donde nadie controla a nadie y el niño es secuestrado. Que no existe tampoco la figura como tal de secuestro de un hijo ya. Entonces es importantísimo el asesor de menores, que si bien tiene una tarea abocada a lo estrictamente judicial, sus formas, sus protocolos, y pedir la designación del abogado del niño. Lo que va a hacer el abogado del niño es entrevistar, lo que debería hacer el abogado del niño es entrevistarse con el niño, entrevistarse con los letrados de las dos partes, tratar un poco de mediar, ponderando el real interés superior del niño y no la máxima,
ponderando lo que el chico quiere, lo que el chico le transmite a este abogado dentro de el nivel madurativo y evolutivo del niño, que es lo mismo a los 3 años que a los 12, que a los 15, y un equipo psicológico que pueda contener a esa criatura que está judicializada, porque cuando el niño se torna rehén de dos padres en un conflicto, o generalmente son varios conflictos que atañen al niño, es muy importante que cuente con una red de contención. Quizás no puede ser familiar, porque la familiar de un lado y del otro está en una conflictiva, en una dinámica muy conflictiva, entonces sí es muy importante que sea psicológicamente, sí desde la escuela, con los medios que la escuela tenga también que sea contenido, porque es probable que presente deficiencias en su desarrollo escolar, que pueda ir a deportes, que pueda socializar, abstraerlo lo más posible del conflicto. Sí, totalmente. Y teniendo en cuenta esto que venís comentando, cuando el niño queda como rehén o entre el conflicto que en realidad son de sus padres, ¿cómo afecta a veces el incumplimiento o el cumplimiento de los deberes parentales en lo que es el ejercicio de los derechos del niño? O sea, ¿qué va a hacer el abogado? ¿Va a buscar algún tipo de mediación, conciliación? ¿Cómo pondera? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un niño tiene 3 años? Entonces su capacidad de razonar o su nivel de madurez es distinto a un preadolescente, como venías mencionando, de 12. Es decir, ¿qué criterios tiene este abogado del niño en el rol este de mediar, conciliar? ¿O qué pasa si un padre incumple? O sea, ¿cómo juegan todos esos roles? A ver, tenemos los roles de las partes, muchas veces desempeñan un muy mal papel avasallando los derechos de estos niños, porque nunca falta el abogado que le dice, si no te deja ver al nene o si el nene no te quiere ver, porque muchas veces las criaturas no los quieren ver, sean que estén influenciados por sus padres, sea que no, que haya una razón valedera, que puede ir desde un abuso hasta un miedo de una amenaza, hasta un no conozco a mi papá y no lo quiero ver, o sea, es muy grande el espectro, y dicen a sus clientes, no le pagues la cuota alimentaria, o te compras un auto, ponelo en negro, así tenés menos patrimonio para el momento de la cuota alimentaria. Eso a mí como letrada madre, porque soy mamá, me parece súper, eh, no es ni antiética la palabra, me parece terrible. O sea, que un letrado aconseje a un padre, madre, generalmente es padre, o sea, tengo que generalizar, pero la realidad es que es así. No pagues la cuota alimentaria hasta que no se resuelva, o si no te saca la denuncia, no le pases la cuota alimentaria, o si te compras un auto, ponelo en negro para tener menor patrimonio. Me parece terrible porque está afectando a la criatura, porque realmente es un mito que las madres se gastan esa cuota alimentaria en ir al shopping y en ir a hacerse las uñas, que las hay, no voy a negar que no las hay, pero la realidad es que es más mito que realidad. Entonces, tenemos una figura por ese lado. Después tenemos la figura del abogado que representa generalmente a las madres que no sabe más qué hacer para poder conseguir una cuota alimentaria digna. Eh, por suerte ahora se estableció el índice de crianza que se está aplicando en el dato del INDEC de cuánto gasta un niño según su rango etario para que la cuota alimentaria sea calculada según el índice de crianza. Es una herramienta súper útil y espero que siga más allá de ideologías políticas de quien la implementó o quien está en el gobierno ahora. Es una herramienta súper útil porque tenemos de dónde agarrarnos cuando representamos a una madre, generalmente que tiene que percibir una cuota alimentaria, frente a un padre incumplidor, frente a un padre sin trabajo registrado, sin patrimonio o patrimonio escondido, porque muchas veces lo tienen. Y está el abogado del niño que va al objetivo, dice, no, hay una criatura de 3 años, está bien, no se puede expresar, pero la criatura de 3 años tiene que ir a un colegio porque la madre sale a trabajar todo el día, la madre no tiene una familia quizás de contención para que le cuiden a ese niño, entonces o el niño va a jornada completa o el niño necesita una niñera, y va más al objetivo, es la persona más racional, digamos, en el proceso, porque es la que no está y no debería sesgarse por las convicciones o por los hechos que se aducen en las demandas, ¿no? O sea, yo tuve el caso de una menor sobrejudicializada, un padre abandónico, ausente, que no pasaba cuota alimentaria, con patrimonio no declarado, declarado a nombre de otros familiares,
Y cuando se instaló la abogada del niño, se pudo de repente destrabar todas las cuestiones. El niño manifestó no querer ver a su progenitor. Se había insistido mucho con una revinculación judicial, con una revinculación privada. Bueno, es una criatura que no quiso revincularse, que salió que no estaba influenciado, sino que de tanta conflictiva y de no ver el interés de su progenitor en una llamada para cumpleaños o una Navidad, el niño creció sin el apego emocional que uno construye día a día como progenitor, y se hizo una desvinculación parental en vez de una revinculación. El proceso totalmente eh, contrario, ¿no? Están asistiendo los progenitores, justo una terapeuta y el niño, y se están cerrando de un modo armónico ese no vínculo que ya no se puede desarrollar, pero como dejándolo en pausa para si a futuro el niño, ¿sí? No los progenitores, el niño quiere tener contacto con ese progenitor. Entonces la figura del abogado del niño es muy interesante porque es lamentable lo que voy a decir, ¿no? Pero en la práctica es la única persona que se toma el tiempo en escuchar de verdad al chico que está judicializado, inmerso en esta problemática, tomado de rehén, incluso de rehén no de los padres, de los abogados, vuelvo, porque muchas veces a mí me han venido clientes, ¿no? No solo defiendo mujeres que tienen que pedir cuota alimentaria, sino muchas veces demandados. Me dice, es que mi abogada anterior me dijo que no le pague cuota alimentaria hasta que no me deje ver al nene. Y es un no, la cuota alimentaria la pagás, es tu obligación, es el derecho de tu hijo, o sea, es para que tu hijo coma. Después resolvemos si lo ves, si no lo ves, si lo querés ver o no lo querés ver. También me pasó de tener padres que quieren pagar la cuota alimentaria y padres que no quieren un régimen de visita, no quieren ver a sus hijos. Y es terrible y es dolorosísimo. Y tenés a la madre diciendo, pero yo quiero que le impongan un régimen de visita y es un, si no quiere, vos no podés obligar a alguien a estar con tu hijo. Es mejor que no lo vea, a que lo vea forzado o lo vea obligado, ¿no? Entonces es importante que los abogados dejemos de pensar en nuestro bolsillo o en nuestro ego, más bien, en querer ganar la causa de la verdad de nuestro cliente, y primero pensar en cómo estamos afectando a ese chico con las estrategias judiciales que tomamos en el proceso. Porque muchas veces se ve afectado no solo por sus padres que no se pueden poner de acuerdo, sino por las estrategias propias para ganar, porque un abogado lo que quiere es ganar el juicio, para eso trabajamos, queremos ganar lo que nuestro cliente quiere, eh, y en el medio de las estrategias te lo llevas puesto al chico. O sea, nos olvidamos de que hay criaturas en el medio y es difícil, es lamentable. Cuando lo ves del otro lado es lamentable. La verdad que sí, súper interesante lo que nos estás contando. Y también, sabes que nos interesaba preguntarte un poco como del otro lado, ¿no? Ya hablamos del rol del niño dentro del proceso, hablamos también de los abogados dentro del proceso, pero también tenemos, digamos, una tercera pata que vendrían a ser los jueces, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuáles crees que son los criterios que toman los jueces al momento de determinar o de aceptar, ¿no? Algún acuerdo de convivencia que se haya dado entre los padres? ¿Crees que tienen en cuenta todo esto que venimos hablando o no tanto? ¿Cómo lo ves vos en la práctica? A ver, ¿cómo lo veo yo? Y acá me van a funar, como se dice, y espero que los juzgados en los que trabajo no se lo tomen personal con los que trabajo. Pero la realidad es que sabemos que los jueces no leen las causas. O sea, hay una realidad, los jueces no las leen las causas. Generalmente son los secretarios o algún oficial firmante, entonces no llegan los casos. Cuando las causas están muy judicializadas, el juez se implica muchísimo más, ¿sí? Me ha pasado, por ejemplo, de que jueces han querido revinculaciones forzosas con los niños, sin tener en cuenta todas las veces que los niños han dicho no quiero revincularme, o sin tener en cuenta a la madre o al padre que decía no quiero que lo revinculen por tal y tal motivo, eh, que por suerte en casos así han escuchado y han dicho, bueno, vamos a tener una audiencia del artículo 12, vamos a entrevistar al menor. La realidad es que se está tratando en causas no sobrejudicializadas de la audiencia del 12 de escuchar al niño, patearla lo más posible. Un poco sobre texto de no exponerlo, pero la realidad es que es necesario, porque si bien el niño está judicializado y se le sobreexpone con una audiencia del 12 frente al juez, asistido por el asesor de menores si es que no hubiera un abogado del niño, es el único contacto que tiene el juez con la criatura,
para poder sacar su propia opinión sin las demandas, pruebas, denuncias, manifestaciones, contrademanda, contrapruebas, reconvenciones, recontramanifestaciones en contra. Entonces es importantísimo que los jueces se impliquen más, que accedan mucho más rápido a las audiencias del 12 a escuchar a las criaturas, que designen abogados del niño, ni bien empiezan los procesos, que no lo posterguen, porque te dicen, no quiero sobrejuiciar al niño, que no venga el niño, vamos a abrir el proceso a prueba. Y por ahí escuchando a la criatura tenés mucha más claridad de las opiniones sesgadas de cada uno de los patrocinantes, sin hablar de muchas veces me ha pasado de ver errores en demandas, eh, errores en cuanto a edades de las criaturas, fechas, algo muy típico de la actividad nuestra de copiar, pegar, reutilizar escritos, y que los jueces firman, en realidad es la persona que lleva la causa, que no necesariamente es el juez, y no salen ni se percatan de esos errores, ¿no? Entonces es como que entiendo que la justicia está desbordada, no soy ajena, entiendo que los juzgados de familia están desbordados. Yo trabajo en un centro de atención a víctimas en una zona de máxima vulnerabilidad, como es la Unión en Ezeiza, entonces no soy ajena a la realidad de desborde que hay, pero se necesita más atención y más compromiso también de esta tercera pata que es el Poder Judicial. Quizás, ya les digo, designando al abogado del niño, ni bien se inicia la problemática, podemos evitar que escale, porque lo que por ahí empieza como una cuota alimentaria termina con una violencia de género, termina con amenazas, son situaciones que empiezan a escalar, terminan con niños que no ven a su familia no conviviente, porque la mamá no quiere, yo no te voy a dejar ir hasta que no me pagues la cuota alimentaria, no te voy a pagar la cuota alimentaria hasta que no me lo dejes ver. Empiezan los problemas, empieza a avanzar la violencia desde las dos partes, no solamente de la parte hombre, empieza violencia psicológica y el nene queda metido ahí. Entonces es importante que todos los actores de estos procesos se involucren. Es muy interesante lo que nos contás y también muy importante. Yo te quería hacer una pregunta más relativa al trabajo del abogado del niño. No sé si alguna vez estuviste como abogada del niño, pero No estoy anotada como abogada del niño. me interesaba saber, capaz no sabes si no lo hiciste, pero ¿cómo o sea, cómo es ese rol? O sea, ¿cómo uno puede capaz asesorar a un niño? O sea, ¿hay algún, porque nos decías que había entrevistas en principio entre el abogado y el niño? O sea, ¿cómo encarás la defensa a un niño? ¿Cómo le bajás a un niño la complejidad de un proceso? ¿Cómo lo puedes acompañar? ¿Tenés algún conocimiento de buenas prácticas en ese sentido o algo por el Te, estilo? te puedo responder no como abogada del niño, porque no hice la especialización, ni mucho menos estoy anotada para un sueldo estatal, le tengo bien para trabajar con otros sueldos estatales, es una cuestión meramente económica lo que me llevó a no tener esa decisión, pero sí con abogados del niño que han intervenido en causas donde fui patrocinante. Y he tenido los dos polos, ¿no? He tenido el abogado que entrevista al niño y lo escucha y le pregunta cómo estás, a qué colegio vas, sabes qué es lo que pasa, un cuestionario bastante básico sin profundizar. Y he tenido abogados del niño más hasta psicólogos, te diría, o sea, no son de ciencias de la salud, pero más con un perfil mucho más empático, en que le bajan la información al niño en un lenguaje, como yo digo, cuando le tenemos que explicar a doña Rosa de la verdulería por qué su sentencia laboral todavía no salió, no cobró la jubilación. Uno le tiene que explicar en el mismo idioma que habla este chico, ¿no? Entonces es importante cuando le bajan mira, mamá y papá se están peleando porque papá le tiene que dar una plata a mamá y papá no puede o no quiere dársela. Es un problema de mamá y papá, vos no tenés nada que ver, vos no te tenés que enojar ni con mamá ni con papá. Entonces esa es una forma muy buena en la que bajan algunos abogados del niño la info y se le pregunta al nene, no sé, papá no te puede venir a ver porque estos días trabaja, papá te quiere ver estos días y quiere hacer esto con vos.
¿Vos querés hacer eso con tu papá? No, yo no quiero, o sí, yo quiero, o no, no lo extraño. ¿Y por qué no lo extrañas? Y empezar a jugar, o sea, a menor edad, más psicológico tiene que ser el juego, ¿no? Más pedagógico también. A mayor edad, el niño tiene una mayor edad de expresión, hay que respetar lo que el chico dice y lo que el chico no dice y lo que no quiere decir. Porque muchas veces el chico te dice, yo no quiero verlo a mi papá. No, ¿por qué no lo querés ver? Por todo lo que pasó. ¿Y qué pasó? No, yo de eso no quiero hablar. Y no podemos insistirle a un niño porque lo estaríamos revictimizando, no sabemos qué es lo que hay atrás. Por eso también les decía al principio, es muy importante que el niño asista a una terapia. Quizás quizás no, me ha pasado en abogados del niño que se han puesto en contacto con los terapeutas del niño. Entonces es un trabajo, no es lo que su rol demanda, pero es un poco la vocación de uno y hacer un trabajo mucho más interdisciplinario. Entonces el terapeuta dice, no, mira, tiene un conflicto un conflicto parental con tal progenitor, no lo quiere ver porque hay estas cuestiones y por ahí el abogado puede socavar esa información que el niño no le quiere o no puede dar a través de la terapia. O bueno, el terapeuta se comunica con el colegio porque el chico tiene crisis de ansiedad, crisis de nervios y no lo puede expresar en terapia o no lo quiere hablar en terapia porque se bloquea. Bueno, me comunico con el colegio porque sé que en el colegio le pasó. ¿Y qué hizo la maestra? ¿Qué hizo la profesora? ¿Qué hizo la directora para poder calmarlo? ¿Por qué le agarró? ¿En qué materia estaba? ¿Qué estaba pasando antes? Entonces es importante en todas las patas y todos los profesionales, los patrocinantes, el Poder Judicial, si hay abogados de niños, si hay asesor de menores, si hay psicólogos, hacer un trabajo un poco más amplio, más allá del deber ser. Es implicarnos más, ser más empáticos y es más posible llegar a una resolución y a bajar el nivel de conflictividad entre los padres, porque nuestra función es esa en realidad, ¿no? O sea, patrocinar, querer ganar, sí, pero vuelvo, hay un chico en el medio, entonces ya no es una indemnización por un accidente de tránsito, no acepto los 100.000 pesos que me ofreciste, quiero 150, porque también yo voy a mayor comisión en un accidente de tránsito. Hay un chico, ¿entendés? Y si este chico no está viendo a su progenitor porque el otro progenitor, quiero tratar de no poner sexos para no encasillar, aunque vuelvo a ser una generalidad, porque su mamá no quiere, no le podemos recomendar al papá que no le pase cuota alimentaria hasta que esto no se solucione, porque los procesos de cuota alimentaria son difíciles. No le podemos decir, empezar a laburar en negro, si te compras un auto, una casa, ponelo a nombre de otro, porque si no tu ex va a pedir la cuota alimentaria en base a eso. O sea, yo entiendo que la situación del país y laboral es para todos difícil, pero los chicos tienen que comer, los chicos tienen que ir al colegio. O sea, los chicos tienen que tener en la medida de lo posible una prepaga, una obra social. No podemos esconder el hecho de que un padre está trabajando bajo relación de dependencia. No lo quise denunciar en el expediente hasta que no pasaran los 3 meses de prueba. ¿Qué es eso? O sea, tenemos un rol humano los abogados también. Me parece que tenemos que volver a humanizarnos un poco más. ¿Cómo vamos a recomendar a un cliente no pagues la cuota alimentaria? No le dejes ver a los nenes hasta que no te pague la cuota alimentaria. Y un lado y del otro, me parece que es muy importante implicarse desde lo humano, aunque a veces es cansador, es agotador, o sea, porque los abogados en familia hacemos de psicólogo muchas veces. Si hubiera querido ser psicólogo, hubiera estudiado psicología, ¿no? Pero cuando vos te dedicas a familia, te dedicas a penal, tenés que hacerle de psicólogo a esta gente porque llega con un problema mucho más que me chocaron el auto y me rompieron la óptica adelante y quiero que me la arreglen. O sea, es complejo. Sí, Noelia, la verdad que sí, la verdad que es súper interesante hablar del rol del niño en los procesos de familia, no olvidar que de cierta forma muchas veces son víctimas o es un sector o un grupo vulnerable a quien debemos proteger. Gracias por contarnos sobre el rol del abogado del niño, resaltar también, ayudar a que otros busquen esa vocación, porque en definitiva uno hace esto para ayudar a la gente. Y de nuevo, gracias por todo lo que nos contaste, desde tu expertise hasta lo que suele pasar en la práctica y el deber ser o lo que en realidad sucede. Y bueno, a todos los oyentes también invitar a que visiten a Noelia en sus redes, que sigue tratando estos temas de familia. Y bueno, darte las gracias. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.